Quiero compartir con ustedes que el compañero Andrés es originario de Tuxtla, comunidad indígena Yocol Nacamuca, de Tabasco. Es licenciado en política, maestro y actualmente estudiante de doctorado en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Igual mi alma mater. Su trayectoria combina la investigación académica con el trabajo comunitario y la gestión de proyectos sociales. Ha sido miembro del Padrón de Nuevos Talentos, consejero editorial de la revista Nota al Pie, y ha colaborado con instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el INE, y la UAM Lerma. Actualmente es secretario de Organización y Operación de Proyectos de Extensión Comunitaria de la misma Universidad Autónoma Metropolitana y miembro de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Su trabajo se enfoca en fortalecer los vínculos entre universidad y territorio desde una perspectiva intercultural y crítica. Le interesan especialmente los temas relacionados con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, economía social y solidaria, participación ciudadana, políticas públicas y medio ambiente. Cree firmemente en la construcción colectiva del conocimiento y en la posibilidad de caminar juntos a otros mundos posibles. Gran presentación. Iniciamos su presentación, y bienvenido a nuestra comunidad Pilares Villa Paraná. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Creo que aquí ya en la Ciudad de México llevo ya aproximadamente 7 años y creo que es la primera vez que puedo decir que conozco un poco de la ciudad. Es la primera vez que oigo el trabajo que se hacen, las preocupaciones que tiene, así que me da mucho gusto y agradezco mucho también la invitación para estar el día de hoy aquí y sobre todo la oportunidad de compartir algunas reflexiones que he ido trabajando desde, desde la vida académica sobre todo, ¿no? Como bien decía el compañero, yo estoy estudiando el doctorado en estudios organizacionales en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad de Iztapalapa, y justamente ahora escuchando a los ponentes también me llevo muchas ideas importantes porque estoy trabajando el tema de comunidad. A veces cuando hablamos de comunidades indígenas pareciera que esto se conserva de manera como por arte de magia, ¿no? Y en realidad está pasando un proceso de desintegración en estas comunidades. Y es interesante ahora escucharlos a ustedes desde la ciudad también su perspectiva respecto a lo que pasa. Entonces, entrando en materia, y quizá, disculpa, no sé si tenemos la presentación. Para empezar, disculpándome, cambié un poco el nombre de la presentación del día de hoy, porque me había centrado en la parte de liderazgo. Pero a veces lo asociamos quizá con que es una persona, es solamente un grupo la que lidera a una comunidad. Y en cambio, propuse esta presentación con el nombre Caminando con otros mundos posibles, aprendizajes de la vinculación universitaria con comunidades. Partiendo de eso, me gustaría quizá contextualizar un poco la parte de ok, perfecto, gracias. 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 Avanzando un poco, presentarles quién soy en realidad. Vengo de esta comunidad que se llama Yocotán. Para la parte oficial se llama Chontales de Tabasco. Y pues ha sido este proceso de reconocimiento, de búsqueda y reconciliación con quién soy, ¿no? Porque a veces cuando salimos nosotros de nuestra comunidad, pues ya está algo que hablaban, el estigma, ¿no? De nos van a discriminar, nos van a hacer menos, lo que yo sé no vale. Entonces, a través de la universidad, de la UAM, he tenido la oportunidad de ir construyendo y también irme reconociendo y reconciliando esta parte
porque he tenido esa bella oportunidad de participar en el proyecto de extensión comunitaria, que ya tiene aproximadamente unos 10 años que ha trabajado con comunidades indígenas y afromexicanas en los estados de Oaxaca, Guerrero principalmente. Entonces, parte de precisamente de esta charla es esta reflexión de lo que ha pasado a partir de esta experiencia, ¿no? Y partiendo de la idea que es la educación más transformadora no siempre ocurre dentro de la universidad, sino cuando se atreve a salir y caminar al encuentro del otro, ¿no? Algo de lo que ya hablaban los otros ponentes también, de la importancia de salirnos de esta torre de marfil en la cual muchas veces la universidad vive, ¿no? Entonces, es reconocer que es necesario reconfigurar la estructura de la universidad a una forma más horizontal, donde se prioricen los intereses de la propia comunidad y, sobre todo, reproduciendo un diálogo del conocimiento, ¿no? Ese reconocimiento de que el otro también sabe y también aporta, y no ponernos en una posición donde yo me considero superior y yo les vengo a enseñar, ¿no? Entonces, el aula se difumina y se va a reencontrar con el territorio. Las imágenes que pueden apreciar ahí son de un municipio, se llama San Miguel Tlacotepec, en Oaxaca. Con ellos recientemente hemos estado trabajando y nos van platicando sus necesidades, ¿no? Necesidades que a veces compartimos. El tema del agua, por ejemplo, ¿no? Es un tema urgente, pero también esta preocupación que les mencionaba al inicio, ¿no? A veces esta pérdida de su propia lengua, en consecuencia de esta discriminación que se va viviendo también cuando salen a otros contextos. Entonces, vamos a reconocer que el territorio no es solo un lugar físico, sino que se convierte en una fuente activa de este conocimiento, lo que se llamaría una memoria viva, ¿no? Entonces, aquí es donde entra el papel también del estudiante, que es al final el que también funco ahí, que es reconocer estas nuevas realidades. Cuando salimos a comunidad, y he platicado con otros compañeras, compañeros, dicen, pues es que no puedo creer que se viva también así, es como otro México, ¿no? Y es reconocer precisamente esa diversidad de realidades las que nos tiene que llevar a repensar el papel de la universidad. Es decir, la realidad es indisciplinada, ¿no? Y no puede abordarse desde una única lógica académica. Y esto nos lleva a otro proceso, ¿no? Que es decolonizar la universidad. Es decir, más allá de la inclusión, hay que ir a la integración de estos saberes, y es, por ejemplo, a través del proyecto de extensión comunitaria que busca revertir esta dinámica vertical de la universidad y promover la valorización de los saberes comunitarios. Y por eso partíamos de no solamente incluir, sino transformar estas estructuras que reproducen conocimiento y promover relaciones horizontales. Es decir, se trata de llevar saberes, pero también de volver con más preguntas. Con la conciencia de aprender con la comunidad, también es aprender desde otro lugar. Esto implica entonces un ejercicio de descentramiento y desaprender, ¿no? Reconstruirnos, dirían otros. Entonces, ¿qué serían estos saberes colectivos? Es reconocer esta riqueza que nace de hacerlo cotidiano, de cómo se prepara un tamal, de cómo se prepara el atole, de cómo se siembra, de cómo se pesca. Es decir, no existen esos saberes superiores o inferiores, sino múltiples formas de aprender y comprender el mundo. Estos saberes no están en manuales, sino que surgen de manera cotidiana y que se pueden ir observando al hacernos partícipes de la vida comunitaria. El diálogo de saberes, entonces, es un encuentro entre diferentes perspectivas donde la apertura y el respeto pues, son esenciales. Es decir, esta idea clave, que este diálogo es imprescindible para que los proyectos universitarios
respondan de manera coherente y pertinente a las realidades de cada comunidad. Ahí les colocaba diferentes tipos de procesos de aprendizaje. Creo que no sé si le puedo hacer como Zoom porque creo que no se aprecia bien, ¿verdad? Creo que no sé. ¿Aquí está? Ahí está. Listo. Pues una forma tradicional de hacer comunidad, pues es estas faenas, ¿no? Es este proceso donde a veces he escuchado comentarios, ¿no?, que parece que es obligatorio, y pues este tipo de actividades creo que a veces lo tienen que hacer, ¿no? Porque en el sentido de un niño a lo mejor no va a entender por qué es importante que se limpie el camellón de la comunidad, ¿no? Y es a través del aprendizaje con el padre cuando se van a ir construyendo estos conocimientos. Es decir, es la vivencia y que va a ir fortaleciendo la importancia de comprender por qué es importante este tipo de ejercicio. El vínculo con la tierra, con la importancia de reconocer nuestro territorio, pero no como un lugar donde se va a extraer recursos, sino al contrario, donde es importante conservar, donde es importante agradecer lo que nos da la tierra, ¿no? El saber práctico, es decir, esta forma de habitar y de identificar estos procesos. Por ejemplo, platicando con un profesor que tiene más años en el proyecto, nos decía que él había ido a un municipio igual de Guerrero y querían hacer investigación sobre cultivo de peces, y ellos se tardaron como 2 días tratando de pescar. Cuando se acercan a la comunidad y les dicen, tal persona es la que sabe, vayan y pregunten. Van y a los 2-3 horas ya tenían un montón de peces pescados, ¿no? Entonces es este proceso de reconocer que el otro también conoce. Y por supuesto la memoria colectiva, este proceso de ir recordando lo que nos pasa de forma individual, pero también de forma colectiva. ¿Qué nos hace fuertes? ¿Qué nos hace distintos? ¿Qué nos permite vincularnos con otras comunidades? Pasando a la siguiente parte, en esta, ahora sí vamos a hablar de liderazgo, pero lo que les decía al inicio, no de un liderazgo individual o de un grupo, sino del liderazgo de estas comunidades, que no se va a ceñir a través de una figura carismática, sino que se va a expresar a través de la coordinación colectiva, del cuidado de los recursos y la organización para resolver problemáticas. Por ejemplo, una figura, en el caso de mi comunidad, que luego se ha perdido muchas veces, es este consejo de ancianos, ¿no? Se pierde. ¿Qué hay que hacer? Es importante recuperarlo, ¿no? Porque también ahí está la vinculación con la memoria colectiva. ¿Cuál sería entonces la tarea de la universidad? Pues no es validar estos liderazgos, al contrario, es acompañarlos y fortalecerlos. Implica entonces escuchar al otro como un interlocutor genuino y legítimo, capaz de nombrar su propia realidad y actuar sobre ella. Y por supuesto, la parte del desafío no es formar líderes desde la universidad para las comunidades, sino formar una universidad capaz de aprender del liderazgo que ya existen en ellas. Es decir, la idea no sería formar ciudadanos que vayan a imponer ideas, sino al contrario, que se pongan al tú, que vaya y trabaje el campo, que vaya y trabaje si es necesario hacer limpieza, es decir, involucrarse con la comunidad. Entonces hablamos de esta reexistencia epistémica. ¿Y a qué me refiero? Defender los saberes que tenemos de la comunidad, y es a partir de esto que podemos hablar de construir un nuevo futuro o un mejor futuro. Y es al final a través de estas comunidades, por ejemplo, indígenas y afromexicanas, que han sostenido sus propias formas de conocimiento
que son una forma crítica a los modelos hegemónicos que hoy tenemos. Esta resistencia no solo es discursiva, se expresa a través de prácticas cotidianas, saberes ancestrales y decisiones colectivas para defender su propia autonomía. Frente a la lógica extractivista de la universidad, que convierte este conocimiento comunitario en insumo para proyectos externos, es importante que las comunidades respondan revalorando sus lenguas, técnicas, territorios y modos de vida. Aquí hago un paréntesis, ¿no? Porque cuando esta preocupación de la relación con la comunidad y universidad, pues no sale solamente de mí, sino al escuchar a familiares, a compañeros en las comunidades que dicen, ya no queremos nada con la universidad, porque solamente vienen a hacer sus tesis y ya después no sabemos de ellos. Entonces, por eso es importante reconocer a la comunidad no solamente como una fuente de conocimiento, sino como seres humanos, ¿no? Que sienten, que viven, que piensan. Entonces, ¿qué entendemos por universidad? Y aquí es donde les propongo este reto, o el reto a la propia universidad, ¿no? Salir de sus propias lógicas, que reconozcan que existen otro tipo de modelos de vinculación con la comunidad, por ejemplo, la universidad intercultural, que el verdadero reto es salir de esas lógicas que definen qué es lo válido, qué es lo útil y qué puede enseñar. Rescatando las palabras de Paulo Freire, no hay saber mayor ni saber menor, hay saberes diferentes. Entonces la crítica no se abandona al vincularse en comunidades, al contrario, la crítica es importante y debe permitir profundizar y reformular, pero siempre a partir de este diálogo respetuoso. Entonces el acompañamiento universitario se convierte en una forma de resistencia compartida, donde se construye respuestas desde los propios territorios. Entonces, aprender a caminar con otros mundos posibles, que es el título que lleva la presentación, es andar y al menos para mí es reconocer que he ido aprendiendo pero también desaprendiendo, ¿no? He ido en reconstrucción. Es importante el detenerse a escuchar y además dejarse afectar por otras formas de nombrar la vida. ¿Y por qué digo afectar? Porque al final, cuando uno se deconstruye o cuando uno aprende otras cosas, su vida parece que se desordena, ¿no? Porque estás reconociendo que hay otras formas de vivir y de sentir. Entonces te debe de mover a tratar de involucrarte tú con ese nuevo contexto, ¿no? Entonces es este reconocimiento de otros mundos posibles que ya existen. No siempre se va a partir de la nada, ¿no? Sino que se necesitan, y ni siquiera necesitan ser salvados, ¿no? Sino al contrario, necesitan ser acompañados, reconocidos y visualizados. En estos mundos entonces el conocimiento se comparte, no se acumula, se conversa, no se impone. El liderazgo entonces es un gesto colectivo y la educación es una forma de cuidado. La universidad debe verse entonces como un caminante más, dispuesto a aprender con humildad, a equivocarse con respeto y a construir desde la reciprocidad. Las comunidades indígenas y afromexicanas resisten e imaginan futuros distintos, mostrándonos otras formas de vivir. La verdadera transformación nace de pequeñas acciones colectivas, como por ejemplo ahora Pilates, ¿no? Y finalmente, pues ya para ir cerrando, me gustaría partir con esta frase que dice: la educación se trata de caminar con otros sin miedo a cambiar el paso. Les agradezco mucho su atención y pues quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Sí, si alguien quisiera hacer una pregunta al profesor maestro Edgar Andrés de la Cruz Rojas o algún comentario, es tiempo. Muy bien. Bueno, me voy a apoyar de ustedes, ¿va? Vamos pasando. Gracias.
gracias. Buenas tardes. Me encantó todo lo que dijiste, sobre todo que la universidad tiene que bajarse de la torre de marfil. Y sobre todo más en las comunidades indígenas, porque sí tienes razón, que van nada más a estudiar, hacer las tesis, desde, como dijo la ponente anterior, desde mi escalón de geólogo tú no sabes nada, ¿no? Eso no debe ser, porque de hecho venimos de los indígenas, es parte de nuestro mestizaje. Si no estuvieran ellos, no estaríamos aquí nosotros. Es lo que debemos entender. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Alguna vez has pensado que uno de esos otros mundos posibles sea la separación? Yo no tengo nada que ver con Sonora, con Yucatán, con Chiapas, con Durango, y ellos no tienen nada que ver conmigo. Son culturas diferentes, son historias diferentes, y si hubiera una separación, yo creo que se respetaría más a las personas que viven en esos estados y ellos respetarían más a las personas que viven en otros estados. ¿Cuál es el objetivo de esta idea de la separación? Que se aprende más, se respeta más y se somete menos. Había un dicho que era: haz patria, mata a un chilango. Esas culturas tienen mucho que ver porque queremos integrar algo que no tiene nada que ver. Nos han dicho desde la primaria, México es una federación, pero en la realidad la cultura es otra. Ahora, estamos entrando en una etapa en la que se está borrando la cultura de una manera que ni cuenta nos estamos dando. Las redes sociales, viene la inteligencia artificial, hay un montón de aspectos que son nuevos en esta época y no se están considerando. Para concluir, tú estás proponiendo que haya una integración, pero hay una integración a partir de una diversidad en donde se anulan unos con otros. Entonces mi propuesta es considerar como un nuevo mundo la separación y a partir de la separación crear una cultura de respeto. No sin antes a tomar un cafecito, agradecerle al maestro Edgar Andrés de la Cruz Rojas y me regalan un fuerte aplauso para